Oli, oli a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluye el Sexo. Nos costó, Caro, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás tú, Caro? Te veo. Bien, Qué emoción bien. verte. Emoción después de vernos tantas horas intentando que esto funcione. Ya lo hemos conseguido, querido. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, un poco estresado. No, mentira, todo bien. Sabes que soy amigo de la tecnología, así que no hay problema con eso. Y nada, hoy día, antes de comenzar, recordarle a todos que estamos subiendo los capítulos a YouTube, que también nos pueden escuchar en Spotify. No todos los capítulos que hagamos en Twitch van a estar en Spotify porque va a depender también del contexto y todo lo que vamos hablando. Bueno, ahí vemos que la gente se está suscribiendo. Y recordarles también que, Bienvenidos. por supuesto, que nos pueden seguir en Twitch, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, y pronto tendremos más sorpresas. Pero Caro, hoy tenemos un tema muy interesante y ya está entrando la gente. Javi, hola, bienvenida. Hoy día tenemos una sorpresa y es un capítulo especial para nosotros en Twitch. Somos arriesgados, ese es el problema. Sí. Bueno, es que así como llegó la primavera, ves tú aquí en el hemisferio sur, tenemos hoy aquí, hemos florecido el día de hoy y tenemos unas invitadas, pero de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Unas verdaderas flores primaverales que vienen a acompañarnos hoy. Así que estoy muy contenta también de quienes nos acompañan hoy. ¿Los mostramos? Los presentamos, ¿cierto, Caro? No. No, todavía no. Antes que aparezcan. Todavía no. Para decir un poco cómo es que yo llego a estas personas, porque de partida son dos personas. Ya. Son dos personas que trabajan activamente en el área sexual y reproductiva y además unas activistas pero de lujo con quienes yo en realidad como hacia ella siento una admiración inmensa. Algo que me gustó mucho cuando di con este equipo que ya van a conocer fue que notaba que había una ética en la educación que tiene que ver con educar sin estar generando el miedo, porque es muy habitual en el terreno de educación sexual, aún lamentablemente, que se educa bastante desde el miedo. Y sin darse cuenta que eso en realidad solamente termina alejando a la gente de la educación sexual y al mismo tiempo de prácticas seguras y también placenteras. Entonces algo que me gustó mucho de la propuesta que ellas tienen es justamente que era una propuesta que venía desde una ética educativa diferente, y eso me gustó un montón. Además que la medida que me fui aproximando, cosa que nos permiten las redes sociales, me fui dando cuenta que eran unas personas realmente, además de una calidad humana increíble. Y bueno, ellas son Duda Chechual. Duda sexual. Así como me escuchan, Chechual. La cosa sexual. Pero, sí, Caro, y eso hasta... Caro, yo creo que... El nombre es fascinante, sí, dime. es genial. Les vamos a preguntar de dónde nace el nombre, de dónde nace todo esto. Pero yo creo que al igual que la gente, yo estoy mega ansioso por hablar con ellos, conocerlos. Son nuestros primeros invitados. Va a ser genial. Ya, los puedo mostrar, ¿o no? Déjame, Caro. Sí, que pasen. Que pasen a la sala y que fluya el sexo. ¡Wow! Duda Chechual. Ahí Ah, ya se ve. Él quería verse así. Yo digo, Lo pidió, bueno, lo respeten pidió. mi expresión. Llegó como con, Ah, Héctor llegó como con glitter, así como... Sí, maravilloso. Bueno, Camila... Bueno, bienvenides. Sí, y queridos. Héctor, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la paciencia. Nada, y esperar disfrutemos. Se ha conectado Alvarocio. Hola, Álvaro. Gracias por acompañarnos también. Nada, gracias de verdad. Tremenda introducción que se pegó la Caro. La Caro es un gran admirador de ustedes. Yo lo he stalkeado en las últimas semanas desde que la Caro me dijo:
Nico, vamos a tener estos invitados. Yo empecé a stalkearlo, el equipo también empezó a stalkear. Y nada, hacen un contenido maravilloso, yo creo que es de alta calidad y eso también se empieza a reflejar en las comunidades que vamos formando. Y como le decía la Caro, tienen un valor ético súper grande que nosotros compartimos y lo sentimos así como primo, de la forma de afrontar esto de la educación sexual, y por eso nos complace mucho tenerlos aquí, así que bienvenidas a Que Fluye el Sexo. Y muchas gracias, me encanta todo eso. Sí, fue muy bacán encontrarnos en este camino en realidad. Sí, y yo le Héctor, sí. ¡Ay! Bueno, yo le comentaba... Qué bacán. Está tímido Héctor ahora. Héctor habla, no hay problema. No, es que parece que estoy como un poco desfasada, entonces, filo, voy a hablar nomás y voy a suponer que nadie más va a hablar. Qué bacán tener como la oportunidad de estar acá. Con la Cami siempre hablamos de las cosas que sube la Caro a sus redes sociales. Em, Como que la primera vez que leí tu arroba en Instagram, leí Caracola. Entonces quedaste como Caracola por siempre para nosotras. Así que gracias por ¡Qué invitarnos, lindo! Caracola. ¡Oh, me encanta! Me encanta. Sí, era Caracola Ilustrada, todavía sigue Sí. existiendo, pero ahí están mis ilustraciones. Pero claro, por mucho tiempo ese era el nombre de la cuenta. No Y estaba loco, mis menos amistades... mal. No, Pero no, era... madre, siempre le decía a Héctor, como no, Héctor, si nunca fue. ¿En qué momento pasó esto? No, sí fue. Todo fue un sueño. Yo también la conocí así, como Caracola Ilustrada. Sí, era Caracola y bueno, y sí, varias personas se quedaron con ese recuerdo. Y claro, y mis amigas me decían Caracola, como Caracola mágica, y ahí entonces me hice esa cuenta de Caracola Ilustrada. Así que qué bonito que se recuerde el Caracola. Y bueno, y me lo cambié porque después vi que la cuenta se volvía como un poco más profesional y dije, ya voy a poner mi nombre. Pero me encanta que quienes me conocen ya hace un rato en Instagram, como que tienen esa cuota más como de íntima de Caracola Ilustrada, que era mi cuenta personal. Los de verdad, pues, Los de Qué verdad. lindo, no No, sabía. mentira. De real. Broma, los De de verdad. real ahí, Real. Muchos años siendo amigos. Claro, los otros son de cartón. Sí, Caracola ya, pero Ilustrada, Caro, perdón, pero real. no vamos a hablar de ¿Mm? tu Instagram, pues ya, no Ah. hagamos autopropaganda. Sí, no, no La vinimos idea- a hablar de lo mí, que es yo verdad. quiero saber hoy día, lo que yo quiero saber es cómo nace el Instagram de los invitados. Perdón, tu lapsus, es que ustedes no saben todo lo que estoy viendo al mismo tiempo. Estoy con chat, estoy con imágenes, perdón. Se la llevo. Le puso suspenso a la pregunta. Sí. Bueno, ¿Qué bueno. hizo esto? No puede Cuenten, ¿cómo surge el proyecto de Duda Sexual? Y de todo, desde el nombre, a ustedes cómo se conocieron, y también quizás si pueden presentarse individualmente ahí cada uno, como también para saber quiénes son ustedes que están aquí hoy. ¿Quién las conoce básicamente? ¿Quiénes son? Ahora cuando Ay, responden. y ninguna hablaba Los así dos- ya, porque los dos estaba en esperando a Héctor. silencio. Así como, Ay, ya voy. Bueno, mi nombre es Héctor. Soy matrone. Estudiamos con la Cami en la U, juntes. Y Duda Sexual nace un poco desde, bueno, no nace un poco, nace en el año 2015, durante las movilizaciones estudiantiles de ese año. Justo durante el paro empezó a haber un boom de páginas de confesiones y notamos que en estas páginas de confesiones habían muchas dudas con respecto a salud sexual. Entonces surgió la página de confesiones ginecológicas,
porque la gran mayoría de las preguntas era así como, se me olvidó la pastilla, me pasé de la fecha de inyección, ese tipo de cosas. Pero se llamaba Confesiones Ginecológicas Campus Norte U Chile, así como lo más específico del mundo. Eh, Después, poco a poco, cachamos que en verdad no nos estaban llegando tantas confesiones ginecológicas per se, y no solamente de la universidad. Entonces ahí tuvimos que cambiar el nombre, así como para no ser tan excluyentes. Y pasó que cuando queríamos colocar sexual, como el nombre sexual, nos censuraba Facebook. Porque esto partió en Facebook. Que se Convengamos que ya sepa. tenemos nuestros Es añitos. de esos años. Com- Desde ese Sí. entonces. Eso que Claro. memes nomás ahora. Sí, ante todo somos unas señoras. Soas. Entonces ahí cambiamos cambiamos el nombre y pasó a ser Duda Sexual. Entonces primero estábamos en Facebook y luego ya nos fuimos a Instagram porque la gente dejó de ocupar Facebook. Y ahí es donde estamos trabajando más principalmente. Sí, sí. Bueno, yo soy Camila Videla, matrona, y compañera de Héctor de la universidad y conocidas. Bueno, en realidad Duda Yeshual nos juntó más. Antes como que nos cachábamos buena onda, pero con Duda Yeshual yo era esa compañera que respondía a las dudas que ellos respondían. Como de, oye, pero podrían agregarle esto, quizás podrían responder esto también. Y fue como, ya, inclúyete, ya. No, deja de hacer eso. Y de ahí estábamos juntas, de ahí hemos tenido como varias experiencias igual, con temas de talleres, de ir creciendo también, porque si se dan cuenta, incluso en Instagram nuestras publicaciones han ido cambiando, como la estética, el cómo hablamos, el cómo comunicamos las cosas, ha sido todo un aprendizaje en realidad. Entonces es como algo que ha sido bueno, hemos aprendido tanto de ser matronas, de sexualidad, porque hay que decirlo, en realidad todo lo que fue las primeras respuestas a las dudas era puro, como entre nosotras nos enseñábamos, leíamos libros, hacíamos un montón de cosas para poder ver eso, porque si Sí. no, no hubiéramos podido darle. Entonces ahí, y hay que decir que antes, bueno, en Facebook respondíamos como a través de un formulario que era anónimo, entonces había muchas preguntas de muchas cosas, que era algo bueno que tenía Facebook en ese momento. Porque ahora con Instagram, claro, pues subimos contenido, pero no es como antes que podíamos como responder a las mismas dudas, más allá como de una cajita de Instagram que a veces ya después se pierde. Sí. Y Pero bueno, eso. se nos cayó la Caro, pero seguimos escuchándola, así que no hay problema. Caro está viva, supongo. Aquí estoy. Ya. Sí, estoy arreglando la situación. Algo pasó, no te Pero preocupes. aquí estoy. No, Eh, que no cunda el pánico. No hay problema. Ha sido para ustedes, obviamente, cuando uno empieza a trabajar en redes sociales y obviamente todas las redes sociales se manejan de manera distinta. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que si nos llegan muchos mensajes en inbox, en Instagram, más que los comentarios en sí. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Porque en Facebook es más común ir al muro, comentar o comentar la publicación y todo eso. En Instagram quizás es más común que envíen mensajes por interno y todo, ¿no? ¿A ustedes les pasa eso? Sí, igual es como un show eso, porque a veces es como, pucha, tenemos baja visibilidad con la publicación que estamos haciendo, pero nos llegan un montón de mensajes como internos. Como, ¿qué hacemos con esto? Como el poder pillar como ya que el algoritmo que sube esto, que mejor cambiemos lo otro. Pero sí nos llegan bastantes mensajes porque así como nos hicimos conocidos como desde Facebook, después con los talleres, después con lo que pasó fue este año, con el tema de las recetas y todo lo demás, Sí, la gente total. sigue preguntando por inbox de muchas dudas. De hecho tenemos una chica que nos pregunta desde otro país que en este momento no recuerdo, no sé si es Alemania parece, que está embarazada ya. Amiga como mía, acá- no es... Ah, No, que nos dice como, acá me dijeron esto, o en Suecia, no me acuerdo, bueno, pero es por algún lugar de allá, más lejos. Dice como, acá me dijeron esto, ¿está bien? Y como, bueno, sí, allá lo están haciendo, pero ya veamos qué hacer. Entonces, en verdad nos siguen de varias partes, que se han ido a otros países o que van a volver. Entonces, igual es bacán eso, como qué tan lejos puede llegar la red social.
Sí, ¿qué ha significado, Héctor, por ejemplo, para ti el impacto de esta alcance que puede tener las redes sociales? Nosotros también hemos vivido ese impacto y a veces es como, wow, tengo una responsabilidad súper grande. ¿Cómo la afronto? ¿Cómo lo hago responsablemente? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Bueno, la forma en que publicamos y comentamos cosas nunca ha sido como tan, de una forma tan temerosa, porque con Cami siempre conversamos todo. Entonces nos planteamos las cosas 1000 veces antes de publicarlas. Muchas veces hemos publicado cosas como, no, 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 pero está mal, y la bajamos y después la volvemos a subir, y después la bajamos y la volvemos a subir, porque durísimas también. Em, entonces, en cuanto al contenido que subimos, siento que pasa como hartos controles de calidad interno antes de conocer la luz pública, y siento que eso igual se nota en las últimas publicaciones que tenemos. Como que se nota mucho el amor que hay detrás. Em, Hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar con un estudiante de diseño que nos ayudó muchísimo y que la amamos caleta. Em, Qué cool. la mayonesa.mayonesa en Instagram para que la sigan. Em, pero Vamos a lo ir a que ver el sí perfil fue, después. lo que sí fue un poco vertiginoso fue justamente con el tema de las recetas. Porque antes ¿No? era como, ya tenemos, oh, llegamos a los 5000, qué bacán. Con la Cami subimos como un videito bailando, así como muy tierno, como celebrando 5000 seguidores. Em, y después llegamos a los 6000, así como, oh, qué entrete. Y estábamos como en los 6000 cuando pasó el tema de las recetas. Hubo un boom así ¿Qué como tema de las de personas recetas? que estaban Porque haciendo. Ya, para los que vamos, no vamos a saben, hay hablar de que eso. contextualizar. Sí, sí, cierto. Pasó que, bueno, siempre se ha necesitado receta para comprar medicamentos, aunque sea un paracetamol, eso Sí, siempre. sí. Pero a las farmacias como que se les anduvo ocurriendo exigir, onda, poner en práctica esta necesidad justo en pandemia. Entonces fue como muy choices lo que pasó, pero finalmente nos empezaron a escribir muchas personas porque nosotros pusimos a disposición nuestro talonario de recetas para que las personas pudieran ahí Sí, creo que vi como esa escribirnos publicación. y hacer Sí. esas recetas que para poder comprar los métodos anticonceptivos, porque los consultorios aparte no estaban atendiendo como el 100%. Entonces como las consultas con las matronas de forma presencial tampoco se estaban dando. Y Y no lo bueno, vimos pusimos a venir, disposición. básicamente, lo que pasó No, después. Ups. no, no medimos absolutamente nada. Ustedes no pensaron en Como, impacto, en Nada. no, Es solicitudes, que de hecho nada. esto pasó absolutamente porque nada. una chica que nos invitó a otro podcast, ella nos escribió, punto, me pasó esto, está bien, está mal, y fue como, filo, te damos la receta a ti, y ella compartió su experiencia, como me están exigiendo receta, compartimos su experiencia en nuestras historias y empezaron así como a mí también, a mí también, a mí también, y que ahora patada así mal, No, mal. y después se Sí, nos ocurrió creo. subir El la punto es idea de que que sí, pues podemos hacerlo. subieron los seguidores hasta 25 26 mil en un día. Wow. Y fue como, ¿qué hacemos con esto? Como no, ¿de qué forma lo manejamos? No vamos, no somos capaces de hacer tantas recetas, somos dos nomás. Como, ¿qué- ¿cómo lo enfrentamos? Eventualmente la gente como que cachó que no dábamos abasto, y aparte que también dijimos, y el ISP también tuvo el tino como para decir ya, en verdad no se va a exigir para anticonceptivos, y se calmó un poco, nos empezaron a bajar los seguidores, Ah, pero ya no me van a dar receta. Adiós. fue, Sí, no, no, sí no, fue algo exactamente, que estaba así, mucha gente nos estaba siguiendo solo por la receta y fue como filo ya, si estamos perdiendo seguidores por esto, tampoco es tan importante Claro. porque era solo como por algo específico, no se iban a quedar como por el contenido en Claro. sí. Entonces como es que no verdad. había tanto problema en eso. Pero sí, fue cuático ese momento, porque además subimos una publicación como de pídanos tu receta, pensando que no iba a ser tanto. Instagram nos bajó esa publicación también. Entonces, no, fue muy cuático. Además que Dos teníamos veces. otros comentarios de otras colegas que era como, yo no voy a hacer recetas si es que no evalúo a la usuaria. Entonces había como un show también un poco como de casi de ética, que nosotros teníamos como otra mirada y las otras colegas pensaban otras cosas. Claro. Entonces,
igual era complicado, pero no eran demasiadas, se nos llenó así el inbox cuáticamente. Pero bueno, Más de 2000 sobrevivieron. solicitudes de mensaje. Fue caótico. ¿Durmieron? ¿Pudieron dormir? Sí, en un momento fue Con como una ya, ansiedad filo. tremenda. Sí. A Soñaron veces con era como ya, recetas. voy a hacer receta hasta las 10 de la noche, y eran las 11, era como, esta es la última, lo prometo. Así, y seguía ya haciendo. Lo prometo, lo juro. Sí. Créanme. Ya la... Sí, no, fue cuático ese momento, pero claro, ahí que ahora nos están bajando obviamente porque tampoco hemos hecho tanto contenido porque igual tenemos trabajo estable, formal en otro lado. La página es como algo que fue naciendo y que le hemos mantenido porque nos gusta, nos encanta como lo que es hacer educación sexual a través de redes sociales. Ujú. También nos gusta, hemos hecho talleres tanto en pandemia y sin pandemia y nos encanta hacer eso, pero somos dos nomás. O sea, cuando se nos integró esta tica de diseño, fue bacán porque era como, saquemos una publicación, sí, de qué, bla, 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 listo. Y ella tenía como todo muy hermoso y maravilloso. Qué buen apoyo. Un Sí. saludo a todos los amigos diseñadores gráficos. Eh, Eh, Oigan, ¿y cómo ha sido para usted la experiencia el tema netamente de la educación sexual? Nosotros lo vivimos desde otra perspectiva. Usted igual tienen mucho más conocimiento de enfermedades o de infecciones, que es lo que vamos a hablar hoy día. Pero ¿cómo usted viven esto envuelto también en redes sociales? Porque con la Caro nosotros tenemos nuestra experiencia y nuestra opinión con respecto a eso, pero nos gustaría igual saber cómo su experiencia. Que pase Héctor y sus peleas. No, y se puso ah, serio, se puso serio, Héctor se Es el puso serio. momento. sí. Es el Tráiganme momento, Héctor. Tráiganlos. comentarios fachos de infecciones, por favor, que de esto yo me alimento. Eh, sí, es Horroroso ahí. brígido. Es brígido porque existe una entrega de información muy estigmatizada sobre las infecciones, entonces es súper fácil que esos mismos estigmas se reproduzcan no solamente en los colegios, sino que después incluso en personas que están estudiando carreras de la salud. Entonces pasa que muchas veces, como persona que ha vivido con alguna ITS y además persona que trabaja en la unidad, en una unidad de VIH de un hospital de Santiago, no voy a decir cuál porque no me pagan, no me están auspiciando en este momento. No, no, por Horas favor, sin extras. auspicio. Sí. Sin aquí el No, sí, no hay, no anuncio. hay nombres. Pasa que en lo personal me afecta mucho cuando la gente em, como repite estos discursos un poco desde la ignorancia, un poco desde la aversión hacia las infecciones. em, y en eso pasa a llevar a las personas que sí tienen diagnóstico de alguna infección. Entonces como que yo lo tomo muy como personal. Y por eso es súper fácil encontrarme peleando por redes sociales porque me molesta y encuentro que hay que compartir el punto de vista de forma respetuosa. Antes quizás no lo hacía tan respetuosamente, hago el mea culpa, pero Ha aprendido. estamos trabajando para usted. Sí, pues clutch. Pero es cuático esa sensación de como un poco de injusticia que hay para con las infecciones. Mm. O sea, y yo también siento, aparte de eso, de como la injusticia, es que hay que saber los límites también. Yo no me puedo a poner a hablar de un tema si es que no lo manejo al 100%, si es que no veo desde todas las aristas para poder ver a qué estás afectando. Eso es como algo que hablamos siempre con Héctor cuando queremos hablar de algún tema y sobre todo de ITS, porque yo no puedo hablar de algo que no vivo día a día, uno, Mm. y también porque que yo sea matrona o que haya hecho un diplomado o que tenga X cosas, no me hace especialista en el tema tampoco. Entonces siento que siempre hay que estudiar mucho más, hay que tener mucho ojo cuando se habla de ciertas cosas, porque la ITS, ya por más que digamos sí, se van a hablar, estamos como intentando visibilizar, todavía no son aceptadas. O sea, como que siempre hay que tener tanto ojo con el tema de exámenes, de qué se hace después, de con quién se consulta. O sea, que seas matrona no te faculta o que seas médica tampoco. Muchas veces pasa eso, que vemos como redes sociales de colegas, de gente de la salud de cualquier profesión en realidad,
hablando de estos temas y es muy difícil a veces que la sigue mucha gente y no manejan el tema realmente o no trabajan ni siquiera en el área. Porque dentro de la ITS está el área de una CES, que son colegas que se especializan como en solamente infección de transmisión sexual y están ahí todos los días trabajando con infecciones. Entonces no se puede decir como desde un lugar donde no te vas a posicionar siempre. Siento que eso es muy complicado. Sí. Ante todo, y que quede claro. Caro, ya estás de vuelta. Bienvenida de nuevo. Nunca dejé de estar, Sí, lo sé. pero lo hay sé. un desfase con mi audio. Entonces, como que no sé cómo hablar para no interrumpir. Pero claro, yo comparto completamente lo que están diciendo las chicas, porque, claro, yo creo que además pasa con la educación sexual en general, que prende mucho, sobre todo en redes sociales. Hablar de sexualidad genera likes, genera como difusión. Entonces, claro, yo por eso también Duda Sexual me cae tan bien y por eso también hablo de la mirada ética detrás del contenido que hacen. Porque claro, también nos hemos encontrado hablando por interno como, ¿viste lo que subió tal persona? Que se cree y que es responsable. Y claro, y pasa mucho, es muy frustrante. Entonces, como que ya nos toca lidiar con un círculo inmenso de gente conservadora y más encima con un círculo gigante de pseudo profesionales o profesionales que no son especialistas en estos temas. Y de hecho, el tema que traemos hoy en particular es un tema que yo no manejo, siendo sexóloga. ¿Por qué? Porque no es un tema que yo trate habitualmente en consulta. Yo trato como otro tipo de problemáticas, como disfunciones sexuales, pero infección de transmisión sexual no llegan a la psicóloga en ese caso. Entonces, esto que dice Cami también me hace todo el sentido. Es que incluso dentro del ámbito de la disciplina sexual, como también vamos a encontrar como, no sé si llamarles subespecialidades, pero ya sea por nuestro ejercicio clínico, nos va a tocar como enfrentarnos más a unas cosas más que a otras y también quizás vamos a ir como generando caminos como especializaciones más particulares. Entonces, claro, creo que es como bien, es como un desafío, yo creo que tenemos como dentro de la educación y el activismo, cuidar como, o sea, tratar como de cuidar lo que estamos haciendo y no como frustrarnos cuando nos encontramos con estas personas súper irresponsables que están también como generando este pseudo contenido que al final, claro, genera estigmatización o temor o prácticas irresponsables. Así que me encanta este momento de descargo. Creo que es muy necesario. Y bueno, y vamos al tema que nos convoca hoy entonces. Me encanta lo que ya nos han dicho las chicas de Duda Sexual. Y me encanta también cómo se dio esa génesis del nombre, como también como para poder instalarse como en las plataformas digitales sin ser censuradas. Bueno, el tema por el cual yo les invoqué, porque es como eso, como yo pensé, a ver, lo hablamos con el Nico y fue, estamos en deuda con la comunidad con temas básicos ya como más sanitarios. Y infecciones de transmisión sexual tiene que estar. Y pensé, ¿quiénes podrían ser las personas que más me gustaría escuchar hablando de infecciones de transmisión sexual? Obviamente, a Duda Sexual. Entonces, queridos, para comenzar, contarles que en nuestro podcast tenemos una sección que se llama Derribando mitos y me gustaría preguntarles mitos sobre las infecciones de transmisión sexual que ustedes se han encontrado en la vida. ¿Cuáles podrían como mencionarnos? Pero antes. Si alguna de las personas que nos está viendo en este momento puede comentar en el chat también si ellos conocen un mito, porque sería interesante saber qué cosas han escuchado nuestra audiencia, porque a veces nos encontramos con cada cosa. Así que mientras piensan, Camila, por favor, o Héctor, ¿qué mitos tenemos? Igual son hartos mitos en realidad de ITS. Pero yo creo que es como el más típico, es como entre la pareja estable, que si tienes una sola pareja como siempre, nunca vas a tener una ITS.
y que se está muy ligado como también al otro lado, como la contraposición, como de que la persona promiscua sí o sí va a tener alguna ITS en algún momento. Como que están esas dos caras de la misma moneda finalmente. Y que no es así. No es necesariamente así, que es algo que sí o sí tenemos que cambiar. Y de hecho, igual se tiene que cambiar esa mirada incluso en profesionales de la salud, que todavía siguen preguntando el número de parejas sexuales. Es como, ¿qué te importa? Se ha ocupado métodos de barrera, ¿qué te importa? ¿Qué pasa ¿Qué con le eso? importa? Es como que... y además también con lo que genera eso en la persona que va a consultar, cuando le preguntan como el número de parejas sexuales, o sea, ya inmediatamente sabes que viene con una carga de estigma. Entonces también, claro, va generando una sensación de juicio, de culpa incluso, como muchas veces en quienes se animaron a consultar, que muchas veces se demoran un montón, y para que más encima la pregunta de entrada sea como ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y lo peor es que de eso depende si, por ejemplo, le voy a ofrecer el VIH, le voy a ofrecer X exámenes, porque si me dice una no se lo ofrezco, si me dice tres a lo mejor. Es como, no depende de eso. Es muy cuático, yo creo. Porque lamentablemente todavía sí. ¡Wow! Yo debo asumir mi mea culpa antes de toda la educación que recibí. Sí, lo preguntaba hasta que dije como, basta, ¿por qué estoy preguntando esto? ¿Qué me importa? Porque obviamente también hay que considerar que muchas veces pasa que, por lo menos hablando desde las matronas, en la universidad nos enseñan re poco sobre cómo preguntar, por ejemplo, de prácticas sexuales, de orientación sexual. Y es como pregunta el número de parejas sexuales porque tiene más riesgo para el tema del cáncer bicuterino. Ese es su enfoque, o sea, olvídate que estamos hablando de otras cosas, así como nada más, para el PAP, nada más. Qué horrible. Sí, como que te escucho y pienso como en el... Como que parece que a quienes decidimos cómo estudiar algo relacionado al área de la salud, a todos nos ha tocado actualizarnos mucho, pero no solamente en cuanto a avances de la ciencia, sino que en cuanto a esto, como al trato del paciente y ver realmente esto que me enseñaron tiene sentido, como que nos ha tocado hacer a muchos como ese cuestionamiento como a la formación. Y bueno, este mito que señalas, Cami, cuando ayer yo pensaba en posibles mitos, fue uno que también estaba pensando. Porque claro, yo fui de las personas que en el colegio, en la pésima educación sexual que tuve, alguna vez me dijeron eso, como, no, si tú tienes como tu pareja única o tienes pocas parejas sexuales, no tienes tanto riesgo. Y entonces yo tengo el recuerdo cuando me estaba iniciando sexualmente, estaba empezando más bien como a tener estas primeras prácticas sexuales con un otro, sentir como realmente puede que no tenga una infección de transmisión sexual solo si estoy con esta persona. Como que me pasaba que no sabía, como que sentirme desprotegida de esa información, como creo que esto no tiene mucho sentido, esto que me enseñaron. Y también me ha pasado, incluso ya siendo sexóloga con toda la información, de repente encontrarme con ese miedo, como si me involucro sexualmente con esta persona, tengo más riesgo, aún sabiendo que con los cuidados, ¿cierto? Con los métodos barrera, no. Pero como que está ese bicho maldito que me dejaron metido en la mente de que a mayores parejas sexuales, más riesgo. Yo siento que es muy cuático todo lo que nos puedan decir como en la niñez, adolescencia, porque te queda, así por más que uno intente como sacarlo, de repente aparece, así como Claro. este mensaje X de lo que sea, y es como, ay no, si ya aprendí esto, da lo mismo, pero no, así como que sigue ahí. Muy cierto, yo todavía tengo como las imágenes que nos mostraban en el colegio, como de las infecciones más asquerosas del universo. No, mal uso de palabra, no asquerosas, sino más impactantes. Sí, cuático. Ya, yo tengo otro mito que lo aprendí hace no tanto, que lo aprendí a través de conversaciones con el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, el CEVI, a quien amamos mucho, 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 nos caen muy bien, No. que es Sí. que la primera persona viviendo con VIH fue
esta persona llamada Edmundo en el 84 en Chile. Pero es algo que, o sea, el afirmar eso niega toda la existencia de personas que no, quizás no son cisgénero, quizás no son personas que pueden acceder a consulta médica como lo hizo Edmundo, porque si bien Edmundo eh, fue un hombre que tenía sexo con otros hombres, em, se atendió en la católica, estuvo en una clínica. Mm. Y no todas las personas tienen ese privilegio de poder consultar cuando estaban enfermos. O sea, ¿cuántas personas consultaron en los centros de salud por neumonía y les dijeron no es un resfrío? Y finalmente se iban a la casa a morir. Eh, Entonces, es algo cuático que yo creo que tenemos que tener siempre en consideración. Y es algo que es casi un poco mi bandera de lucha al momento de hablar de infecciones, que es, no es una coincidencia que las personas de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales sean las que tengan como mayor prevalencia dentro de la población de infecciones. Eso responde como todo una violencia sistemática por falta de acceso a educación. Y ese es mi mito, que Edmundo fue el primer caso de VIH. Es muy brígido eso, siento, porque cuando te lo enseñan o te dicen algo es como, no, en ese año fue con esa persona y se niega todo lo que puede haber pasado para atrás. Ujú. Y de hecho yo siento que ahora con todo esto como de intentar o como visibilizar o equiparar a lo mejor un poco como todas las vivencias, se olvida esto, po. Como que en verdad las disidencias sexuales sí son más afectadas porque han recibido menos educación sexual, porque las han dejado siempre de lado, todo el tema de salud también las ha dejado de lado. Siento que es cuático intentar negar eso. O decir como, no, no, pero es que si hablas de eso estigmatizas. No es que le queramos como, no que queramos estigmatizar, pero tampoco le podemos quitar la importancia. Ya, yo siento que esta fue una invitación Claro, porque directa habla a de. hablar de lo que pasó ayer con una colega con la que sí me agarré bien de los moños, decía. Ay, me voy a Eh, mostrar la hilacha, Dios mío. Ay. Ay, no, no voy a mostrar la hilacha, voy a mostrar ¡Que la hable! conversación, ¡Que decía. hable! Que muestre el video de la colega. Ah. Bienvenido Bueno, a yo tengo los... SQP. Eh, ¿Qué pasa la colega? Bienvenido a yo traje SQP. los pantallazos y yo quiero que los vean. No, mentira. Bueno, señor director, Pero ¿puede poner los pantallazos en este momento? que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo. Le entregué la evidencia a... Sí, le entregué la evidencia al director, decía. No, pero pasó que una persona estaba educando muy desde eh, como un poco este enjuiciamiento que se le dan a las personas, porque cuando se habla de ITS, automáticamente se asocia una culpa detrás de esa infección. Sí. Y hablamos de responsables de transmitir, hablamos de quién le contagió, eh, qué infección a quién, pobrecita si estaba en una relación estable. Entonces, sí, sin duda pueden haber episodios de transmisión de infecciones dentro de vínculos monógamos, pero producto de estas infidelidades que le dicen, pero no siempre es así y entonces esta persona estaba haciendo un video haciendo referencia a la culpa que tiene la otra persona y cómo eh, casi que se alegraba porque su paciente iba a terminar con la persona que le transmitió la infección. Entonces yo le comenté así como que no estaba tan de acuerdo con ese, no estaba para nada de acuerdo con ese punto de vista. Le planteé un poco lo que estamos conversando, pero finalmente no se dio mucho una discusión tan, no se dio un diálogo, se dio como un, yo tengo la razón. Por parte mía no, claro está. Entonces, fue fome, como que el ver que todavía hay personas que están haciendo educación o entrega de información como de esta forma, claramente gente que no tiene contacto con personas que viven con infecciones o que no tienen
como este manejo como un poco más clínico. Y encuentro que no es entendible que no lo tenga, porque las infecciones no son algo que se ven todos los días. Al igual que yo, ni idea cómo manejar ciertas situaciones en consultorio. A mí se me olvidaron muchas cosas, entonces como que yo tampoco me voy a meter en esa área. Em, pero, o sea, con lo mismo que dijo Camila, entender el tema de los límites, como entender hasta dónde llega lo que tú sabes, y está bien que no lo sepas todo, em, pero hay que primero reconocer eso, reconocer las falencias que uno puede tener y trabajarlo, no como empoderarse con ese miedo a entregar, como esa rabia hacia las personas con infecciones. Bueno, quiero hacer un comentario con respecto a ese tipo de publicaciones o ese tipo de comentarios que pueden realizar profesionales de distinto tipo. Yo creo que hay que tener cuidado igual, sobre todo para uno como usuario, de entender también que en las redes sociales puede haber personas que dominen el ego de una manera distinta. Y por lo mismo, uno tiene que tener cuidado con las cosas que salen en redes sociales, porque muchas veces no están hechas desde la responsabilidad profesional para informar algo, sino que simplemente con el ego de llamar la atención y lograr más alcance. Sí, Por ejemplo, como yo decía. voy a un caso súper, bueno, desde mi perspectiva. Con la Caro hacemos el podcast hace un año, pero yo no hago publicaciones de educación sexual porque obviamente no soy un profesional y yo trato de aportar desde mi vereda, desde la comunicación, desde las experiencias que yo puedo haber tenido y nunca adueñándome de la verdad. Porque tenemos que entender también que vivimos en una era donde hay expertos en cosas. No es como antes que un doctor, por ejemplo, sabía de muchas cosas. No es como un mismo comunicador sabía muchas cosas. No, hoy día todo es muy especializado, entonces uno tiene que tener cuidado a la hora de comunicar. Y te entiendo completamente porque con la Caro, con el equipo también, muchas veces nos hemos topado con publicaciones súper irresponsables y que tienen, no sé, 1 millón de likes. Y uno dice, es 1 millón de personas que creen que lo que dijeron ahí está bien. Y yo también soy defensor de eso. El tema es que, claro, yo, por ejemplo, no tengo quizá como el respaldo profesional para decir, oye, eso está mal. Pero yo te digo, Héctor, tú lo tienes, hazlo, porque eso ayuda a que más gente no se dañe. Que al final, esos son los tipos de mensajes que nosotros recibimos constantemente. Gente con daños psicológicos, emocionales, por consejos del tío, de la tía, del primo, del influencer, de la doctora que salió en la tele, etcétera, etcétera. Y eso es lo que al final tratamos de evitar. Entonces, yo te apoyo completamente porque no me gustan ese tipo de publicaciones. Desde mi ética profesional creo que es súper irresponsable hacer eso, independiente de que tenga conocimiento, independiente de que yo sepa algo. No lo puedo hacer porque puedo cometer errores que lleven a desgracia a una persona. Entonces, yo te apoyo completamente y defiende esos puntos y pelea. Y aquí estamos, caso cerrado. ¡Pah! Casa cerrada. Estamos presentando Casa Cerrada. Mentira. Héctor va a hacer la voz en off de que fluya el sexo. Acá tengo un contrato. Bueno, Además mito. que bueno, que Héctor tiene mejor señal que yo, así que creo que sería un muy buen reemplazo. No, Caro, eres irreemplazable. No. ¿Quién podría reemplazar a la caracola? Oh, hermoso. Bueno, pasemos entonces a primero quisiera preguntarles, ¿qué diferencia hay entre infección de transmisión sexual y enfermedad de transmisión sexual? Me imagino que es una de las preguntas clásicas, ¿no?
Héctor puede esta responder es la eso parte muy en bien. que Bueno, ya. es como- Porque Héctor, Em, es su línea. Cuando hacemos ya. talleres, es su primera línea. Las ya. enfermedades. Perfecto. La tiene- Ya está en voy, el te guión. toca. Antes eran enfermedades y ahora son En esta infecciones. parte dice que tú tienes que responder. Eh, Aquí está. ahí dice gratis. Ah, nada que ver. Ah, Em, Ya pasa que hubo, no me preguntes qué tipo de encuentro, pero en el 98 hubo un comunicado emanado desde la OMS en el que se estableció que se iba a hablar en ese punto en adelante, de infecciones de transmisión sexual y no enfermedades. Y esto es porque las enfermedades, por definición, deben tener algún síntoma clínico, deben ser medibles, como con instrumentos, como, no sé, la presión, temperatura, Ok. algún signo evidente, que no siempre es el caso de las infecciones de transmisión sexual. Ya las infecciones pueden muy bien ser asintomáticas durante mucho tiempo. Entonces pasaba que no era correcto hablar de enfermedades. Así que por eso se habla de infecciones. Ese es el término correcto, es el que hay que usar y tampoco es tan actualizado, o sea, es del 98. Convengamos que las personas que dicen enfermedades como que de repente quizás no son tan, no le hacen tanta la actualización. Bueno, ahí hay un problema, lamentablemente, porque hay profes de universidades que siguen diciendo ETS y por ende se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones y se mantiene. No es culpa de esas nuevas generaciones del todo, son esos profes que no se han actualizado. Yo ya le iba a ¿Qué? decir a la Caro, nos podemos ir en este momento. Eh, Bravo. Y, pero si quieren no es broma, decía. Es broma, pero si quieren no. Karma instantáneo. La cámara. La barra. Karma is a y ahí entonces, para poder despejar bien esa inquietud, cuando tenemos esta infección y hay presencia de síntomas, ahí ya es enfermedad o se le sigue denominando enfermedad. O sea, infección. No, ahí es enfermedad. Cuando No hay, entendió cuando hay nada la signos cara. Póngale cero, póngale cero. Y ahí mi Capricornio interno está así como vuelta loca. ¿Qué he dicho? Ya, perfecto. Claro, ahí cuando ya hay signos clínicos, hay síntomas, ahí ya sí es una enfermedad. Pero ahí hay otro tema que históricamente siempre se ha enseñado desde como lo mismo que conversábamos antes, el mostrar estas imágenes de las condiciones de salud en etapas más avanzadas, que donde las imágenes pueden ser un poco más impactantes. Entonces, al enseñar eso, también estás enseñando que eso es cuando hay que consultar y no cuando te aparece una cosita chiquitita en la pirula. Entonces, no. Mi pene, entiende. La cabrón. Entonces, también ahí la idea es cambiar el enfoque y empezar a hablar bien, porque es muy importante hablar bien al momento de hacer educación sexual. Ese es un palo para la Caro. Decir las cosas bien. Caro, habla bien. Bueno, Y y tomando un poco también eso que estás diciendo, como de cómo también se transmite la información como con etapas ya mucho más avanzadas cuando se trata de enfermedades. También esto tiene que ver con esta lógica de educación sexual desde el terror, como esto es lo que te puede pasar. Es horrible, creo yo, eso es muy cuático. Con esto hemos hecho talleres como en colegios y han sido muy piolas, así como de, si te aparece algo, el mal olor, lo típico, como consulta, filo, puede ser cualquier cosa, mejor consulta. Y nos ha tocado a veces que es como, no, y después vino otras personas y nos mostraron imágenes horribles. Y nosotros así como, todo lo que hicimos no vale nada, así como mal. De hecho, una Fue vez fue por una nada. capacitación, sí, una capacitación así como desde el servicio de salud, muy cuática, casi que era como el experto de la cuestión.
y dijo como, bueno, ustedes cuando hagan educación muestren como esto, la típica diapo con las imágenes así dirigidas que Del dice Héctor. chancro ahí. Claro, los condilomas en el labio, así mal. Eh, en ese momento era un poco más como más cuática para decir las cosas, le dije como, tú me estás diciendo que tengo que mostrar eso, así como con esta cara de asco, así, eso, ¿qué onda? Y me dice así como, sí, ¿por qué? Y así como, Esto porque fue pasa ayer. este tema desde el miedo, de que al final vamos al revés, ¿no? La idea es mostrarlo desde el placer, bla, 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 bla. Y ahí habían también otras colegas porque era una capacitación como más grande y era como, pero es que es casi como ser matrona, es como que te lo meten como en tu ADN de matrona de tú vas a hacer educación, entonces estas son las imágenes que tienes que mostrar. Y así como, ya, pero lo podemos ir cambiando, así como tenemos que cambiar esta cuestión. Está bien que a lo mejor podemos haberlo pensado antes, o si quieren mostrar algo, a lo mejor es alguna imagen, pero no tanto así, porque si no, de verdad pasa esto, de que no consultan hasta que está mucho más avanzado. Ahora, si hago memoria, yo desde mi expertise en el tema, no tengo conocimientos básicos, pero yo recuerdo que en el colegio a nosotros nos mostraron, me acuerdo que nos llevaron a nuestro auditorio todo por 2 cursos y nos hicieron como una capacitación de enfermedad de transmisión sexual donde nos mostraron imágenes horribles, asquerosas y nos decían, no, esto se puede pegar de esta forma y por esto y esto y esto y al final terminamos todo así como, ok. Pero en realidad yo siento que uno no entiende más allá. No Y tampoco entiende. tiene ningún otro objetivo, como de que ya, que te muestro eso, para que sepas lo que te puede pasar si tienes alguna Sí, práctica sexual. No te digo qué puedes hacer después ni qué deberías hacer después. no. Y tampoco te digo como no, disfrútalo porque tenemos todas estas formas de prevenir. Claro. Es como no lo hagas y cuando lo hagas piensa que puede pasar esto. Horrible. Entonces, hablemos de las infecciones. Casi repruebo, casi repruebo. ¡Qué vergüenza, qué Casi vergüenza! vergüenza infecciones. máxima, casi así. No, pero fue un laxo, fue un laxo. Bueno, en nuestro caso cerrado de hoy, ¿quiénes van a ser las infecciones de transmisión sexual que vamos a imitar, chiquillos? ¿Qué pasa, litigante? ¿Con cuál comenzamos? Camila. Me encantan esos. No sé, silencios. ya me encantó, ya, qué bueno, Camila. Oye. No, yo creo que partamos por el papiloma humano, que está como tan en todos lados, porque pasa mucho, que preguntan mucho por eso, qué hacemos, Sí. qué pasa después de que hay un condiloma, como nunca más podré tener alguna práctica sexual, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que hablar sobre el papiloma. Me encanta, Es muy hablemos cuático del... en realidad, ese Y yo cuando... Yo la primera vez en la vida que escuché del papiloma fue cuando salió la vacuna y salió todo el terror. El terror de... No, y yo debo decir que en ese entonces yo vi todo reportaje documental y quedé pero traumatizada. Así que es increíble cómo nos... Que cuando, la primera vez que escucho sobre papiloma es con esa información. Antes de seguir, Cami, y que vayamos a este tema, Nico, ¿qué nos dice la gente en el chat? Ya, nos están diciendo que, bueno, estoy de acuerdo con la Cami sobre que en la escuela aún tenemos formas muy arcaicas de presentar las temáticas de educación sexual, que además parecen que la prevención pasa solo por el embarazo adolescente y no de forma integral e incluyendo, etcétera, etcétera. En su escuela, la clase que tuvo en un colegio católico, igual que yo, solo le enseñaron a ponerse el condón a un plátano. Maravilloso. Gracias, pone. Y Los plátanos muy protegidos de cualquier infección. Y sobre el papiloma, que las mujeres dicen que el examen es terrible. Eso. Eso le suena a ella. Me encanta. Bueno, Cami, ¿qué es esto que nos estás contando?
Bueno, igual ahí hay varias cositas de como qué decir del papiloma o de la vacuna o del examen. Partiendo obviamente porque el virus papiloma sí es una infección de transmisión sexual y que tiene diferentes genotipos, ¿ya? Antes se hablaba como de cepas, ahora se habla de genotipos, que tiene que ver con que algunos son mayor probabilidad de cáncer, cervicuterino, oral, anal, y otros mayor probabilidad de generar condilomas, o más conocidas como verrugas. Y creo que ahí también es algo muy importante hablar como de este examen que es el PAP, porque mucha gente, aparte de que sí puede ser incómodo, lamentablemente es incómodo, no debería doler. Eso es algo importante de mencionar porque pasa mucho que es como, no, a mí me dolió, que el espéculo, que la matrona o el gine, lo que sea. Y no debería pasar. Si pasa, igual la idea es que le vayan avisando a la persona y se pueden negar. Así como cualquier otra, cuando uno va con cualquier profesional y está pasando algo que no le gusta, se pueden negar y decir que ya no quieren hacerlo. Para que no pasen estas experiencias, obviamente. La idea también es que profesionales que tomemos PAP podamos capacitarnos y ser conscientes de que es molesto, porque sí, es molesto que haya un espéculo en la vagina y tener que esperar que tomen la muestra y todo lo demás, pero debiera ser molesto, pero no doloroso. Creo que esa es una diferencia muy importante a considerar. Y saber también que es para poder detectarlo precozmente, pero que no lo previene. Eso es algo que pasa a veces, que era como algo que se hablaba, como de fui donde la matrona, me tomó el PAP y salí con cáncer. Como que no sabían que el examen en sí era para poder detectar si había alguna alteración en las células del cuello del útero, para ver si había un probable cáncer o iba para allá en realidad. Y no era para decir como si tú te tomas el PAP, en realidad nunca vas a tener cáncer o algo por el estilo. Y eso pasa todavía ahora. A veces uno después de que le tomó el examen es como, ¿y para qué era esto? Nunca nadie le ha explicado y o sea, lleva como 10 PAP y nunca nadie le había explicado. Entonces, como... Qué increíble, nunca lo había pensado, claro, porque uno dice, ¿cierto? Como que hay que hacer este chequeo de manera también como... Y ahí creo que aparece mucho esa palabra preventiva. Entonces, claro, como que se asume que preventiva es que te predispone menos a que te ocurra. No lo había pensado nunca, pero toda la razón. O sea, claro, nosotros le decimos como sí, a lo mejor previene de que no avance a una etapa mucho más avanzada, pero no previene que esté ahí el virus o que haya una transmisión del virus ni nada. Claro. Entonces ahí empezamos a hablar como de la vacuna, idealmente del uso del condón. Lamentablemente la vacuna no está para personas ya adultas, o de hecho solamente para cuarto y quinto básico. Que bueno, al menos eso se celebra, que esté para cuarto y quinto básico, pero lamentablemente tiene que tener autorización de los tutores, mamá, papá, etc. Y pasa mucho también que hay veces que se le niega la autorización. Entonces hay algunas niñas que no tienen las vacunas. Y ahí por lo menos me ha tocado así como, ¿y usted qué piensa de eso? Es como, póngasela, por favor, hágalo ahora, le va a hacer un favor para toda su vida. No se la ha puesto todavía. Y de ahí también está todo este tema de que cuando salió era como, no, solamente en esa edad, bueno, todo el show también que apareció de que ¿por qué tan chiques? ¿Por qué si no han iniciado relaciones? Bla, bla. Después que no había información, que los profesionales no tenían idea que se podía poner más grande. Ya, incluso ahora, a veces nos ha pasado que nos han escrito por la página como de, fui donde un gine porque ustedes dijeron que se puede poner hasta los 45 años, según las evaluaciones. Y el gine me dijo que no y no me quiso dar la orden. Nosotros así como, no podemos dar la orden nosotros porque no nos aceptan en el vacunatorio, pero tiene que ser por un gine o una gine. Mal. Es que efectivamente hay mucha información que sí, que yo he escuchado en su momento respecto como a las indicaciones de la vacuna. Incluso en algún momento también escuché que si ya iniciaste como tu vida sexual, entre comillas, como que no puedes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Como cuándo nos podemos poner la vacuna, cuándo no. Héctor no quiere hablar. ¿Sigo hablando yo? Ok, bueno. No, porque yo después voy a hablar 8 no, años. Héctor dando su momento. Sí, yo lo veo. ¿no? Está preparando. Tomando agüitas. Garganitas. Se está mentalizando, me encanta.
No, la vacuna en realidad se puede poner de los 9 hasta los 45 años, al menos que se ha estado estudiando ahora. De hecho, incluso, y esto que siento que es muy rígido, que se puede poner incluso cuando hayas tenido un PAP alterado. Si tú tuviste lo que se llama así como un precáncer, que es más conocido, como una neoplasia, también se puede poner porque evita recurrencias a futuro. Wow, Sí, mira. muy es realmente, es cara, eso es la lata, que es muy cara, son como 100 lucas cada dosis y son 3 dosis. Pero es una inversión. Nosotros siempre hablamos como que es una inversión por la salud, porque finalmente, claro, somos personas que vamos a tener prácticas sexuales con una TRE y puede suceder en cualquier momento, entonces es una inversión para la vida. Sí o sí. Ante todo. Me encanta, hay información muy importante que nos están dando. Entonces, sí, Buenísimo. creo que es algo que... Y hay mucha gente que no lo sabe, y muchos profesionales que no lo saben, así como que no se los dicen como filo, nadie lo supo, nunca te dijeron que ojalá te las pusieras, que si pucha, junta un poco de plata, no sé, el tercer, el cuarto retiro, no sé, cualquiera, así a lo mejor que poner un poquito de ahí, porque sí, es real que es una inversión, se puede, hay para otras personas que también están disponibles, que Héctor a lo mejor después va a mencionar, pero al menos así como por población general, es de 9 a 45 años, si pueden hacerlo, que lo hagan. O sea, es Y que ahora con el tema de que en el colegio está en pandemia y no han ido mucho al colegio, también se supone que desde los colegios con vacunatorios de esas FAM deberían estar organizándose para que igual vacunen a esos niños y niñas. Sí, o sea, yo te puedo decir que de todos los controles ginecológicos que he tenido y de todos los PAP que me he tomado, jamás en ningún control, ahora haciendo memoria, jamás el gine o la gine me preguntó como si tenía la vacuna. Preguntan Nunca. Preguntan, perdón, si la vacuna se pone una vez en la vida o varias veces. Son 3 dosis. Una ahora, por ejemplo, la otra en un mes, la otra en 6 meses o hasta un año después la tercera. Y después de eso, nada más. No, por ahora no. Uy, quiero agregar algo. No, que eso igual depende de la edad a la que se vacune. Porque mientras más chique se vacune, menos dosis necesita. Menor a 15 años son 2 nomás. Claro. Mayor a 15, que es como general acá, que nadie le han hablado, son 3, sí o sí. Y de hecho se supone que dentro de las preguntas que uno debiera hacer cuando está tomando un PAP, porque te lo pide como el formulario, es si tú tienes vacunas VPH. Porque mi mamá hizo una inversión conmigo y me vacunó en su momento, cuando yo iba como en segundo medio. Y nunca me lo han preguntado, yo así como, sí, estoy vacunada. Así como que después te los tiro así como, sí, por si acaso. Así como, y te por si le interesa. Y te dicen, claro. ¿hay vacuna? Claro, así como, ¿y de qué se vacunó? Es palabreo único también. ¿Te imaginas? Y Cami, ¿hay algún síntoma, o sea, que pueda como indicarnos que está el papiloma o es más bien silencioso? Es muy silencioso, de hecho por eso en el sistema público y está siempre esta diferencia entre como el sistema privado y el sistema público, entre que algunos se leyeron X estudio, el otro, de cuándo empezar a tomar el PAP, por ejemplo, porque hay algunos lugares que es como, no, desde el año que inicias tus relaciones sexuales, no, desde los 20, no, desde que tuviste un hijo, no, desde los 25. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora dicen que menor a 25 años, generalmente el cuerpo y el sistema inmune puede eliminar el virus. Y que después de los 25 la idea de empezar con el PAP, porque el sistema inmune ya no está tan fuerte como antes, ya no es tan joven, y puedes mantenerse más en el cuerpo. De hecho, hay algunos lugares del sistema público que desde los 30 a los 64 años se está tomando el PAP con el virus, como la genotipificación del VPH para los altos riesgos. De forma particular también se puede hacer. Pero generalmente se intenta hacer desde los 30 por lo mismo, porque no es tan necesario antes, como de los estudios como efectividad, o sea, como eficacia y todo eso. No es necesario antes, y tomarle un PAP a alguien de 18 años y que pueda salir alterado, quizás en 6 meses o un año ya no va a estar alterado. Entonces es más el daño que le puedes crear, todo este tema de la psicosis, porque nadie acompaña, nadie es como, te salió alterado, que te vaya bien. Nos vemos en 6 meses para tomarlo de nuevo. Pero no sirve de nada realmente. Entonces, eso. No sé, me fui para otro lado, se me olvidó la pregunta. No, está maravilloso. Yo estoy fascinada.
Ya, los síntomas, perdón, ya me acordé. Sí. Perdón. Y yo también me había olvidado. Ya, bueno, con eso, porque a eso iba. De los síntomas puede ser, bueno, se puede mantener por mucho tiempo sin síntomas, incluso 10 años. Por eso también está este tema de como, ¿quién te transmitió el VPH? No sé, puede haber sido hace 3 meses, puede haber sido hace 10 años, a lo mejor la pareja que estuve un par de veces y nada más, no tengo idea, no tengo cómo saberlo. Yo tampoco como profesional te puedo decir si fue tu pareja de ahora, termina, porque no tengo cómo comprobar eso. Pero ahí, claro, generalmente la sintomatología es como el condiloma, la verruga, que puede aparecer en genitales, que puede aparecer en ano, que puede aparecer en la boca. Entonces ahí hay que ir viendo, porque hay veces que, claro, dice como, uy, tengo una verruga, no sé, en el labio menor, interno, externo, pero lo ideal es que también se pudiera revisar la boca, porque está el sexo oral, que muchas veces también es desprotegido y puede salir en la boca. Eso es como uno de los síntomas que se puede dar, que son de estos como genotipos de bajo riesgo. Con los de alto riesgo siempre hay más, se mantienen mucho más como en silencio por mucho más rato. De hecho, si no se toman el PAP en 5 años, 10 años, puede que a lo mejor nunca hayan mostrado un síntoma hasta que le tomaron el PAP y se dieron cuenta que estaba alterado. Por eso es tan importante tomarlo también. Pero hay sí personas que pueden tener algunos síntomas, que es como sangrado siempre después de las relaciones sexuales, un sangrado que es como rojo, dolor en la relación sexual, pero mucho dolor, como no es, y no hay una causa como que uno diga ya le hago una eco, hay otra cosa, no, hay excitación, es como todo lo demás, pero hay un dolor ahí. Como ese tipo de síntomas en realidad, pero en general, para como el cáncer cervicuterino en sí, pasa muy, muy como desapercibido hasta que encontramos un PAP o hasta hay algo que de repente examinamos, ponemos el espéculo y vemos un cuello que no está bien, que ya no se ve sano, no se ve rosado, que hay algo. Perfecto. Por eso es importante que, a pesar de que este examen puede ser más molesto, que no debe ser doloroso, que ya hablamos de eso, la idea es poder hacerlo. O sea, de hecho, si se empieza a tomar de los 25 años, la idea es que sea cada 3 años. Si de los 30 se toma junto con esta genotipificación que había dicho, se puede tomar incluso hasta cada 5 años, si es que ese examen sale negativo. Entonces, si lo vamos como sumando, ya son como, no sé, unos 5, 6, 8 en la vida, así como dependiendo. O sea que si pudiésemos ir extrayendo así como los usted no lo haga del virus del papiloma humano, podríamos hablar como creo que el PAP no duele, creo que eso es como algo muy importante que nos dijiste, ¿cierto? Puede molestar, pero no doler. Así que usted no lo haga, como no se quede callada, no se quede callada si es que le está doliendo. Me gusta esto también como de cómo la educación permite también empoderarnos como nuestro rol de pacientes también. Y también usted no lo haga creerle a toda esa información del terror sobre las vacunas. Y no esperar, ¿cierto? Como necesariamente presencia sintomática, porque como tú dices, puede ser bastante silencioso. Bueno, se retira el virus del papiloma humano y que pase el VIH. Y ahí viene ingresando el VIH. Que baile VIH. Ya. Entonces ahora yo voy a hablar por 8 años, básicamente. Solo, a ver. Nos desconectamos, tú sigues hablando. Qué rabia como me palabrean, pero bueno. No, pero es cierto que yo me inspiro harto para esto. Oye, Okay. ahora yo creo que está bien mira, la inspiración, está bien la inspiración, pero no nos queda tanto tiempo. Solo quiero no, sí, recordarlo. tampoco era. Ya, muy bien. No, y de todos modos, yo creo que VIH sí va, y yo lo había pensado, yo creo que sí merece un capítulo además como más extenso, porque creo que hay muchas cosas también que están dentro del tema VIH, más allá como del virus propiamente tal. Creo que también es bueno que algún día podamos como traer acá también cómo están dando los activismos, qué están pasando en las consultas, como creo que hay muchas cosas como asociadas al tema de derechos que creo que puede ser muy importante que lo tratemos. También Así que, hay rumores que yo he escuchado por ahí. ¿rumores? Sí, rumores. Y no los dice nunca. Pucha, que justo se cortó. Hay rumores como sociales con respecto al VIH en Chile, que yo vengo escuchando hace varios años, pero lo voy a dejar para otro capítulo.
Síganos. Ay, no sé. Hasta Síganos luego. Y se en Twitch. despedía. Twitch, Spotify, YouTube, Instagram. Ahora es el momento Gracias. que Héctor dice su mensaje con su voz ahí. Bueno, próximo Bueno, capítulo. así que Sí. Héctor, bueno, digo esto porque obviamente que para un capítulo de VIH también Duda Chichoal va a estar más que invitadísima porque esa pasión Va a por llorar. el VIH Se y el emociona. activismo. Así que para calmar a tu corazoncito, si es que no alcanza a decirlo todo hoy. Pero cuéntanos primero como, No, sí. ¿qué es el VIH? Uy, podemos hablar de qué es socialmente o Ujú. qué es como ya más científicamente y qué fome. A ver, lo que a mí me gusta el VIH, no es que lo disfrute, pero encuentro muy curioso y me llama mucho la atención y me gusta mucho como leer sobre vivencias de personas que viven con VIH, es que en un principio el VIH partió, bueno, como entendiendo el contexto en el que fue descubierto es muy, muy, muy cuático, porque pasó que en Estados Unidos, en los años 80, empezaron a ver que habían personas, hombres cisgénero que tienen sexo con hombres y mujeres trans que empezaron a enfermarse de dificultad respiratoria y eventualmente de neumonía, pero como que no se le dio mayor importancia hasta que empezaron a ver que afectaba principalmente a estas personas y que estas personas tenían en común una deficiencia de su sistema inmunológico. Entonces fue a partir de eso, de estos episodios de neumonía y de la, como la aparición de un cáncer como muy específico que no se da en otras personas, solamente en personas muy inmunodeprimidas, que es el llamado sarcoma de Kaposi. Entonces fue recién cuando esto se empezó a masificar, cuando se volvió un fenómeno, que las personas lo comenzaron a estudiar. Y fue recién en el 82 cuando se acuñó el término SIDA, haciendo referencia a que estas personas tenían cierta capacidad disminuida en su sistema inmunológico que le traía diferentes consecuencias, como por ejemplo neumonía o cáncer. Entonces por eso ahí hay todo un tema sobre cómo plantear la palabra SIDA. Hay quienes la escriben en mayúscula como una sigla. Otras personas más desde el activismo optan por escribirla en minúscula como una palabra, ignorando la sigla, como también para quitarle un poco el peso social que tiene el SIDA como fenómeno, como palabra, porque si uno dice SIDA, automáticamente vienen diferentes imaginarios a la mente sobre ciertas poblaciones, sobre cierto aspecto físico, sobre ciertas conductas sexuales. Entonces, Claro. y eso es automático, o sea, a tal nivel de acondicionamiento llegamos que solamente con una palabra podemos tener una lista de prejuicios, pero tú dime y yo te lo digo. Entonces, pasa que empieza a afectar a estas personas y se acuña el término SIDA. No fue hasta 2 años después que en Francia se descubrió que esto era causado por un virus y que llamaron virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Entonces, primero vino el SIDA, después vino el VIH. Y lo que más encuentro acuático en todas estas como estos eventos, es que no fue hasta que empezó a afectar a las personas blancas y a las personas hetero que se empezó a hacer algo. Estamos hablando de que recién en el año 87 empezaron los primeros ensayos con sidobudina o AZT o acidotimidina o como le quieran llamar, pero la primera droga con efecto antirretroviral como descubierta para el VIH. Y eso pasó 5 años después del primer caso de SIDA descrito. Y no fue un caso de SIDA el que describieron, fue como una cohorte completa. Entonces, cuático, o sea,
tenemos a personas que se estaban muriendo, pero al parecer no valían tanto como las personas blancas. Mm. No sé, como llama harto la atención. Y desde ahí que aparte empieza como este otro discurso de que el SIDA se empezó a racializar. El SIDA como fenómeno se empezó a asociar a África, con estos Mm. datos de que en sus orígenes venía de África, quizás que hicieron en África para saltar de un simio al humano. Mm. Entonces como se fue asociando, se fueron asociando diferentes, em, como diferentes, Estereotipos. claro, se fueron asociando como estos estereotipos a estas poblaciones que no eran tan deseadas en Estados Unidos en esa época. Mm. Entonces, en la actualidad tenemos que no solamente no solamente el VIH, sino que otras infecciones también se asocian a como a estos estereotipos no deseables, ¿cachai? Entonces, es cuático, es todo un fenómeno Mm. social. Y encuentro muy interesante hablar de esto como fenómeno social antes que hablar como desde lo más biologicista, porque eso ya está Mm. descrito, como que ya se sabe, es un virus y ble. Pero no se hace como esta crítica un poco más de qué implica el VIH. Mm. Em, y me gusta, como que me gustaría como poder de repente levantar esa curiosidad Mm. en quienes están escuchando para poder, pucha, planteárselo, conversarlo, porque son puros estereotipos que hay que derribar. Sí, sí, Ah, y como... pasa que recién en el año 2001 se empezó a trabajar en la ley SIDA en Chile. Estamos hablando de que en el 82 se describió el SIDA, el 84 el primer caso eh, documentado de VIH en Chile. O sea, casi 20 años después dijeron, sí, podríamos empezar a hablar de esto, ¿sabí? Recién en el 2005 se incluyó el VIH dentro del GES. Entonces, recién en el 2005 el tratamiento era una garantía. Antes se hacían sorteos, o sea, no sorteos, sino em, como rifas de qué De persona tenía tratamiento. posibilidad de sobrevida, entonces se le daba el tratamiento a esa persona. em, no se iniciaba tratamiento a todas las personas, a pesar de que era garantía, pero esto más como por desconocimiento, porque se creía que era mejor que esperaran lo más que podían antes de iniciar tratamiento. Ahora se sabe que no, ahora se sabe que todas las personas tienen que iniciar lo antes posible. Em, entonces también te habla de las voluntades políticas, eh, no solamente en Chile, que ya sabemos cómo son, por eso estamos aquí, eh, sino que mundial, o sea, un fenómeno que se repite a lo largo de todo el mundo. Mm. ¿Y qué pasa? ¿Qué Sí. pasa? Yo tengo una curiosidad. Yo hace años escuché en el entorno en que trabajaba que existía en Chile, estoy hablando hace 4 años atrás, que en la generación que hoy día tiene entre 50 y 60 y algo, existía como una expansión total del contagio de SIDA porque estaban teniendo relaciones sin protección, no venían con esa educación sexual, no venían como con esas costumbres. ¿Es real o no? Ustedes saben. Porque yo lo escuché mucho y de muchas partes. Ahí me gustaría hacer un alcance que, o sea, primero es como que cuando se habla de la transmisión de infecciones, estas se transmiten y no se contagian. Se Ok. transmiten y adquieren y no se Ya la contagian, no se vendí, pegan. perdón. Sí. No, pero, o No, sea, está bien. bacán que se haya podido dar esta oportunidad.
Y en verdad, qué bueno, poder como una oportunidad de Sí, aprendizaje. Y lo otro es que no es el SIDA el que se transmite, porque el SIDA es una entidad clínica. Ya. El SIDA es como el equivalente al cáncer cervicouterino si es que lo llevamos a un paralelo. Ah, O sea, no es el cáncer cervicouterino que se transmite, sino que es el claro, VPH. el virus. No es el SIDA el que se transmite, sino el VIH. Mm, Entonces, em, tenemos que entender el contexto en el que estábamos como país cuando se hizo conocido el VIH. Em, Estábamos en, bueno, yo no nací, pero había dictadura, había persecución a personas desde ya como con diferentes, con una, como que eran de izquierda. em, y también había tortura y persecución a personas que eran homosexuales, personas de las disidencias sí. sexuales. em, entonces pasaba que, además había toque de queda. Entonces pasaba que habían eh, como diferentes encuentros como de apoyo, em, y donde la gente se quedaba toda la noche y obvio que ahí puede pasar cualquier cosa, po. Porque la gente tiene sexo de noche, no de día. Así como dato freak. Ok. ¿Y de día cómo se llamaría entonces? No se llama. Hacer el amor. No se Ah. llama. Oh, no. Ay, te pusiste última camino de No se llama. Perdón. hacer el amor. Debo decir Ay, que yo no tenía idea de esto que estás planteando tú de cómo primero aparece el SIDA y luego como el VIH y claro, esto que tú señalas como además se pone como todo el foco, ¿cierto? Como además sobre una población que es tremendamente excluida y discriminada y que luego se le identifica a este grupo humano con un virus, siendo que ya era una población que era discriminada, le ponemos la carga como del virus. Y pues bueno, y que es una lástima además que yo esté diciendo como la carga, porque no debiese tampoco serlo. Pero también tiene que ver con este origen como de cómo se va instalando como como el estudio, no sé si llama el estudio, o la divulgación como de lo que es del VIH y cómo surge como este SIDA, y de hecho como que me llegan como muchos flashbacks, así como de ese periodo que tú señalas, cuando justamente estaba súper asociado a África. O sea, ¿qué nos dice eso? Como, no, es que aquí en Occidente estas cosas no pasan, no, eso lo trajeron de allá. Y esta imagen es como de Lady D en África, como, como abrazando como a los Madre niños. Teresa de Calcuta, todo ahí contra. Y, y que bueno, que bien por ella, qué sé yo, pero el asunto es que también en Occidente todo pasando. Entonces, claro, también como el fenómeno me da la sensación que es tremendamente complejo, porque también ha dado pie como a ciertos paternalismos, a ciertas incluso infantilizaciones, como, como dentro del mismo grupo de gente que está, no sé, tratantes, profesionales de la salud, también todavía como, no sé cómo expresarlo, es como vienen con toda esta carga histórica como social que tú nos señalas. Es imposible, yo creo, que no empiece a tocar como a los tratamientos, cómo se generan. O sea, cuando... Porque, claro, no es que estés aprendiendo, me imagino, cuando estás como en una formación, por ejemplo, como la de ustedes, en que ya te están hablando del VIH, no es que te estés entrando por primera vez en la vida del VIH. O sea, ya venías con un constructo, con un imaginario inmenso de lo que era. Sí. Y bueno, ya, por ejemplo, en sexología también pasa, que con terapeutas sexuales, qué sé yo, que hacen ciertas formaciones y que de repente le están enseñando tal cosa y no, como que el cerebro sigue como con las lecturas anteriores.
que me pasa mucho eso, no sé, con estudiantes que de repente les hacía como clases de sexología en ciertas formaciones y que yo les daba así como cierta información y como que me decían otra cosa nada que ver. Y yo como, ¿qué es esto? Claro, porque todavía hay como esta interferencia como de lo sociocultural que tú nos señalas y cómo me imagino que también esto ha llevado a una serie de negligencia, me imagino también como como en los tratamientos, en las políticas públicas. Y, y bueno, Definitivamente. Sí. había otro mito que de hecho Héctor nos había señalado en la reunión. Caro, un ¿Qué? segundo que hay una pregunta en el chat. Si un amigo Ya, a se ver. entera que tiene VIH y me cuenta cómo puedo apoyarlo. Y creo que... porque se carga con muchos prejuicios. Entonces yo creo que, bueno, una de las funciones fundamentales que tenemos como podcast es como dar recomendaciones en estos casos. Y creo que es una pregunta súper importante porque todos nos podemos ver en esa situación. Yo en lo personal no lo he vivido, pero es algo que me encantaría que respondieran hoy, ahora. Ahora responden. Ya, háblame de eso. Em, a ver, lo que yo voy a decir a continuación, quiero que se entienda que es desde mi vivencia seronegativa, Mm, profesional de la salud, con la experiencia de haber atendido a personas viviendo con VIH. Ya ¿Ya? en ningún momento esto es una receta de cocina que se pueda como replicar a lo largo de todas las situaciones. Y es lo siguiente. Primero, es súper importante saber cómo está esa persona. O sea, entendiendo que el VIH es una condición de salud muy estigmatizada, el hecho de que te haya contado significa que está depositando cierta confianza en ti. Y yo creo que eso es como algo que es como muy buen indicador del tipo de vínculo que se establece ahí. O sea, si alguien te cuenta algo así, es porque confía en que tú vas a saber reaccionar o en que tú vas a apoyar de cierta forma. Mm, Segundo, evitar comentarios estigmatizantes o que en verdad no van a aportar a la situación, como por ejemplo, cómo lo adquiriste, cuándo lo adquiriste, por qué no me dijiste antes, em, claro. no sé, ¿Quién fue? ese tipo de... Claro, Saquemos el ego de la ecuación. cómo, dónde, como, sí, como seres usted no lo humanos haga. somos, sí, como seres humanos somos muy curiosos, muy indagadores. Entonces, hay que dejar un poco esa curiosidad y el morbo de lado. Quizás la persona te cuente eventualmente, quizás no. No es nuestro lugar saber eso. Em, y lo otro es saber cómo está esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el diagnóstico? ¿Estás recibiendo tratamiento? ¿Necesitas que te acompañe a algún lado? ¿Necesitas que busquemos ayuda? Eh, ahora, tampoco que se caiga en la caricatura de, ay, pobrecito, tiene VIH. Como no hay que compadecer a las personas o no compadecerse de las personas. Simplemente, porque el hecho de caer en ese, ay, qué fome, tiene VIH es también estigmatizar, es Mm, perpetuar, aunque cueste, a mí también me cuesta, como que, oh, qué paja que tiene VIH. Porque obvio, si se pudiera escoger entre tener VIH y no tener Ah, VIH, o si tú mm, pudieses tener ese poder de elección al momento de tener relaciones sexuales, al momento de tener eh, alguna exposición a VIH, así como si te saliera un cartelito, así como, ¿quieres adquirir VIH ahora? Sí, no. Me imagino que la gran mayoría de las personas, si es que no todas, escogerían que no quieren adquirir VIH em, por todo este peso que trae. mm. Pero, bueno, esos son como es lo que yo haría por lo menos. eh, pero insisto, así como muy, no es receta de cocina,
y también va a depender del vínculo que tengan con esa persona. eh, Yo también quiero como muchas aportar cosas. algo ahí de, aparte de saber cómo está, quizás evaluar si tú como persona que quieres apañar necesitas apoyo y ayuda. Ujú. De, ya, voy a contactarme con alguna organización, con el SEBI, con cualquier activismo desde ahí y decir como, estoy en esta situación y quiero saber qué más puedo hacer. Porque muchas veces el hecho de que la persona contacte a alguna página, a alguien que esté haciendo activismo, también hace que la otra persona pueda tener experiencias seropositivas y que puedan ayudar y acompañar en el proceso, todo del Mm, diagnóstico, el tratamiento, lo que sea. Ante todo, Entonces eso sí, también es como importante. me parece genial. Oigan, yo lamento decirlo, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que va a quedar No. pendiente. Así que Segunda parte, vamos a segunda. tener que hacer una segunda parte. Espero que lo invitamos en vivo nomás, porque así no nos rechazan. ¿Ah? Ah. No, pero. ah, No, no. Claro, si nunca ocurre es porque Duda Chechual no Sí, quiso. no quisieron. no son formas de ponernos así en No, para el nada. centro de No, atención. no, Es no. verdad, no son formas. No, Nico, deja de mostrar el hacha, por no, favor. no quiero presionarlos, pero ya todos Eh, saben. Ah, ah, están bueno, avisados ya. No, quedan cordialmente invitados a una próxima edición de Que Fluya el Sexo. Hoy día se nos acabó el tiempo, nos quedaron otras... oye, sí, lo siento. espérate. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, Caro. Eh, no, yo a mí de verdad me gustaría dejarlas comprometidas, como que ojalá el Espérate, próximo capítulo. primero me Con fecha, retáis, ¿eh? primero me Ah, retas, porque yo lo estoy comprometiendo en vivo. Y lo hago, Ay, no, no espérate, y sé. lo hago de modo ay, qué bueno, qué amable, bueno. chistoso y todo. ¿Y qué Pelense. hace la Caro? Ah, Pone Pleito. fecha y Y la calendario. Caro, ya, Ay, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? es que soy Capricornio, perdón. No, lo digo porque ah, eh, bueno, quedaron tantos pendientes, quedó herpes. Sí, quedó Y bueno, maquillaje, no alcanzó a pasar. ya es maquillaje. Pero hubo, Héctor, fuera de cámara, habías dicho un mito relacionado con el VIH que me parece súper mega importante de hablar antes de terminar, como, no sé si lo sí, recuerdas. me encantó esto, qué bueno. Lo recuerdo perfectamente. Hay muchas personas, profesionales de la salud, que dicen que ponen en duda un poco el indetectable igual intransmisible, diciendo mensajes como, sí, efectivamente baja el riesgo, pero igual usa condón. Ante eso, amigues, si hay indetectabilidad producto del antirretroviral hace más de 6 meses, no hay transmisión. Ey. No Para nada. hay, ¿Puedo no decir Nada. algo? El hay. Lo riesgo de siento. transmisión es cero. ¿Puedo decir algo? No entendí nada. Yo hablo como un oyente cualquiera, no entendí nada. Ya, ¿Puedes mira, sacar la cuando una PPT? persona inicia... Ya, déjame compartir pantalla. Decía, mentira. Cuando una persona inicia su tratamiento antirretroviral, la Ya, cantidad de virus en la sangre, es decir, la carga viral, baja a niveles que no son detectables en sangre. ok. Eso no quiere decir que la persona se haya curado, sino que la cantidad de VIH está muy, 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 muy baja y la replicación del VIH está detenida. Ya. Entonces, cuando se logra llegar a estar indetectable, que es la cantidad de virus en la sangre es tan bajo que no se puede detectar, pasa que si esa persona está utilizando tratamiento antirretroviral, llega a estar indetectable y se mantiene indetectable por más de 6 meses, no puede transmitir el VIH vía sexual. No Maravilloso. puede. Qué gran mito. Qué manera de terminar el capítulo. Me quedó Y clarísimo. también, y también hay otra cosa, así como porque ¿cierto? Esta corrección que en su momento Héctor hace de que no se contagia, hablamos, se transmite, ¿cierto? Hace un par de años yo aprendí otra, también me hicieron como un tirón de orejas y que agradecí mucho y que era el concepto de portar el VIH.
que yo creo que una persona con VIH que me dijo, Caro, así como, no lo abortamos Linda. porque no es como una bolsa del pan que andas llevando. La tengo No es acá que en yo la pueda y la voy. billetera. Claro, y que luego, ¿sabes que no, lo dejo aquí, lo dejo de portar? Y que actualmente ¿cierto? Hablamos de personas que viven con VIH. Y sí, creo que es bueno porque creo que ayuda, en la medida que vamos modificando el lenguaje, vamos cargándole estas cargas de estigmas que tienen y vamos como un poco empezando ya a transformar toda esta historia que ya Héctor nos contó como de cómo se fue dando y también que todavía arrastramos, sin duda. Así es. Bueno, queridos, me quedé con ganas de más. Si no fuera porque tengo que hacer un live ahora, es que seguiría hasta las 9 de la noche con Oh my God. ustedes, queridos. Moraleja. Bueno. Moraleja. Ah. No, claro, son bromas. Pero si quieren es broma. Bueno, quiero agradecer. Es Javi, ¿cierto? La que ha participado mucho. Javi. Y también está Tan. Bueno, sí, eso. A quienes han participado, muchas gracias. Obviamente que muchísimas gracias, chiquilles. De verdad, toda mi admiración por el trabajo que hacen. De verdad, encuentro que son seques y creo que son el tipo de personas que le hace muy, 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 muy bien al mundo. Sí, me encantó. Así que, Claro, me encantó la dinámica de cómo, de la seriedad, un chiste. Maravilloso, me encantó. ¿Cómo? Pero claro, que estamos serios y de pronto un chiste, nos reímos y volvemos al tema. Me encantó esa dinámica. ¿Tú dices con las chiquillas? Sí, pues. Es que son muy divertidas. Es que por eso mismo yo quería, porque generalmente cuando Por eso mismo alguien quiero que habla... pongan fecha. Sí. Porque era por justamente qué distinto es escuchar a alguien hablando de infecciones de transmisión sexual en este espíritu. Sí. Como que yo digo que la educación sexual tiene que tener una cuota de placer. Sí. Porque creo que solamente así combatimos el terror en la educación sexual. Sí. Entonces, creo que las chiquillas hacen un arte esto de poder educar y al mismo tiempo hacerlo liviano, hacerlo comprensible, poder hacer esa bajada es súper difícil. O sea, hay que ser demasiado experto en la materia para poder hacer esa bajada para una que es mortal, pues, Nico. Somos mortales, somos dos. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. No sé, chiquillas, si quieren decir cómo lo pasaron, cómo se sintieron. Todo muy bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente. Estoy esperando la segunda parte o tercera. Ay, qué buena también. Estoy esperando nuestra sección en el podcast, pero Que no, lo pasé muy bien, me encanta. Panelistas, todo el rato. No, nacieron para esto. No, el manejo de los chiquillos. Oye, y quiero destacar que cuando yo me caí y dejé de estar con cámara, ellas siguieron como si nada, así como, yo ¿qué manejo? Bueno, chiquillos, muchas gracias. Gracias también por poder aguantar como todos los problemas técnicos, las dificultades, como amé su actitud ante esto. Y Nico, ¿cómo te quedas tú? Yo me quedo bien. Mientras tú tenías problemas con la imagen, ellos estaban mandando por el chat un jajaja constante de... No, mentira, Caro. Mentira. No, de verdad darle las gracias. Creo que disfruté mucho el capítulo. Fue muy, para mí, educativo. Creo que hablo por muchos de los que escuchan el podcast. Así que, de verdad, muchas gracias. Y quedan recontra invitados para un próximo capítulo, que la Caro va a ver la fecha ahí para que no se sientan presionados ahora. Pero nada, de verdad muchas gracias y bienvenido a Que Fluya el Sexo y ojalá haya muchos más capítulos que podamos compartir en esta plataforma. Y bueno, gracias. habitualmente yo soy la que despide el programa
pero por favor, que con ese vozarrón que tienes, Héctor, por favor, despide tú el programa hoy. Espera. Esto es un hito. Nunca ha pasado esto, Nunca ha siempre lo pasado despido esto. yo. Nunca ha pasado Nunca he esto. pasado el micrófono para este momento, Lo así vamos a que... autorizar, solo por la voz. Ay, pero ¿qué puedo decir? Mira, generalmente yo digo algo como, bueno, y esperando que puedan haber aprendido sobre las infecciones, bueno, algo así, o esperando que tengan un muy buen fin de semana lleno de placer y de sexo. Ahí usted juegue. Damos por finalizado que fluya el sexo. Ay, ya, acaba. Muchas gracias por sintonizar este podcast. No, Fue un espera. completo placer. ¿Pero qué estás haciendo? No, espera, tiene que ser un poquito más fuerte. Por favor. ¿Por qué No se escucha. A ver, No, me cortaste la inspiración. lo po. siento, Yo pero es sí que no se escucha. escuchaba. Sí, pero yo estoy con el audio de salida, por favor. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se Ahora escucha sí. bien? Sí, ahora sí. ¿Se escucha perfecto? Porque si no, Sí. no voy a hablar, decía. Ay, no me despedía nunca tampoco. Muchas gracias por sintonizar Que Fluya el Sexo. Fue un placer. Esperemos que este placer se replique a lo largo de todo el fin de semana. Y nos veremos en una próxima instancia. No. ¡Bravo! No somos nada. Bueno, Ah. adiós, hasta pronto. Chao a todos. Chao, chao.